Hola a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Hace unas semanas saqué un vídeo sobre la historia de Victory Motorcycles y os comenté que si os apetecía podía hacer otro con los mejores modelos que nos dejó la marca. La verdad es que no tenía muchas esperanzas puestas en ello, pero os gustó mucho el vídeo y me habéis pedido que hiciera este con los modelos, y como soy un sol, siempre os hago caso. Pues aquí os traigo este vídeo en el que vamos a ver los modelos más guay que nos ha dejado Victory, y sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo. Antes de empezar os voy a comentar un poquito cómo va a ser este vídeo, ya que será un poco distinto a otros que he hecho. En el anterior capítulo sobre las Victory os conté la historia sobre cómo al ser periodista tenía acceso a cosas chulas de la marca. Si no sabéis de qué os estoy hablando y queréis enteraros, pausad y abrid este enlace de aquí arriba. Si en cambio sabéis de qué va el tema, pues nada, seguimos. Pues bien. De mi época inscrito como periodista de Victory conservo también varios anuncios de lanzamientos de modelos, y como me gusta como son, vamos a hacer este vídeo del siguiente modo. Primero os pongo las mejores partes del vídeo de lanzamiento de cada moto para que lo veáis, y luego comento un poco qué tal era el modelo y qué me parecía. Como ya me he enrollado demasiado, vamos al lío y empezamos con el primer modelo. La primera elegida es la Victory Cross Country. Si os estáis preguntando por qué orden he seguido para elegirlas, pues la verdad es que ninguno, lo he puesto un poco como me ha parecido. La Cross Country llevaba el motor Freedom 106, el de 92 caballos que llevan casi todas las motos que salen en este vídeo. Y lo más interesante de ese modelo es que venía preparadísimo para hacer kilómetros. Te traía mucha tecnología, incluyendo control de crucero e incluso MP3, aparte de unas buenas maletas rígidas que hacían de ella una gran opción para hacer viajes largos. La Victory Cross Country Tour es un modelo con más accesorios todavía para viajar que la versión normal, que ya eran bastantes. Trae una cúpula más alta y una maleta trasera enorme, que a la vez sirve de respaldo para el acompañante, lo más cercano a viajar en moto, pero con la comodidad de ir en coche. La Victory Gunner apareció cuando empezó a volver la moda de las bobber, allá por el 2014. Es una de las Victory que más se ven a día de hoy, y personalmente me gusta mucho su aspecto. Tiene unas líneas muy elegantes y el motor 106 es el protagonista de su diseño. Es curioso cómo este modelo se hizo pensando en hacer la competencia directa a la Softail y Slim. ¿A vosotros cuál os gusta más? La Victory Hammer 8 Ball fue la segunda versión de la Hammer que se sacó en el 2005. Esta, que salió por el 2010, se hizo bajando un poco el asiento y disminuyendo costes, tanto que el primer modelo tenía solo 5 marchas, a diferencia del modelo del año 2011 que ya tenía las 6 típicas. La idea general de las versiones 8 Ball de Victory era la de abaratar costes y sacar motos más sencillas y más baratas, lo cual posiblemente fue una de las mejores decisiones que tomó Victory, ya que por una parte conseguía modelos más accesibles y por otra hacía unidades muy elegantes, ya que, para mi modo de ver, le quitaba todo lo innecesario y conseguía motos con estilos muy vistosos. La Victory Hammer S fue un modelo de edición limitada cuya principal diferencia era la pintura de estilo racing bicolor que llevaba, además de otros pequeños cambios menores. Personalmente veía más atractiva la idea de la 8 Ball, pero sobre todo porque el precio era bastante inferior, y eso me llamaba más la atención que el color de la pintura en sí. La Victory High Ball data del año 2012 y también venía del estilo de motos bobber, pero a esta le plantaron un señor cuelgamonos que le queda de maravilla, y la idea es que este modelo en concreto compitiera contra la Street Bob. Ya sabemos que esto es cuestión de gustos como todo, pero para mí la Street Bob no tenía nada que hacer contra esta moto.
La Victory Magnum partía de una idea muy similar a la de la Cross Country que hemos visto antes, pero cambiando su llanta delantera por una de 21 pulgadas. Es cierto que tiene otros cambios más, pero visualmente el que más diferencia en las dos motos, que son muy similares, es este. En fin, hay veces que las motos parecen obras de arte y esta es una de ellas. Este modelo traía altavoces que daban una potencia de 100 vatios, una barbaridad. La Victory Magnum X1 fue una edición especial que sacaron sobre la base de la Magnum. La principal diferencia es la pintura bicolor llamativa que le hicieron, que tiene un estilo muy característico que no deja indiferente a nadie, y además esta moto lleva nada menos que 10 altavoces y 200 vatios de poderío, en fin, una animalada. Por si los 100 del modelo anterior te quedaba corto, pues bueno, con ese ya puedes ir sobrado. La Victory Vegas es uno de los primeros modelos de la marca, fue diseñado por Michael Song y empezó con el motor de 1510 cm3, pero sobre el 2006 lo cambiaron por el de 1600 y 6 marchas. La Vegas es uno de los modelos más importantes y recordados de la marca, aunque a mí me gusta más el que viene a continuación. Seguro que alguien nos ha dicho eso de que con dos tonterías que cambies en la moto ya aparece otra. Pues bien, eso es lo que pasa con la Victory Vegas 8 Ball. Mucho negro donde antes había cromado o color y un faro con líneas más agresivas. Aparte de eso, pocas diferencias de fondo, pero solo con eso ya me ganaron. Es una de mis favoritas y para mí una de las motos más elegantes que se han hecho hasta el momento. Ahora os voy a hablar un poquito de la Goldwing de Victory, la Vision. Pues bien, es una moto estilo touring, no custom, pero se lo perdonamos porque nos gusta mucho. Se presentó en el 2007 y traía un par de versiones, la Street y la Tour. Además de algunos accesorios más que traía, esta tenía un maletero trasero enorme. Esta moto tenía toda la electrónica posible de la moto, y cuando digo toda es toda. Es un modelo muy buscado a día de hoy, y no es de extrañar, en su momento sacaron una edición limitada de ella y se vendieron todas las unidades en menos de 10 minutos. En último lugar os voy a hablar un poco de la Victory Octane. Tengo especial odio por este modelo, pero soy consciente de que no es nada racional, es solo que salió en el 2017 cuando la marca ya estaba en sus últimos momentos, y siempre que la veo la asocio al final de Victory. Pues bien, tras la compra de Indian por la parte de Polaris, que era el dueño de Victory, el interés en mantener la marca como algo ajeno a Indian era bajo, tanto es así que un 35% de las piezas que lleva la Octane eran utilizadas en la Indian Scout. Lo interesante de este último modelo de Victory fue la amplia gama de posibilidades de accesorios que tenías en el momento de la compra para personalizarla a tu gusto. Llevaba el motor de 1179 cm3 de 104 caballos y se vendieron aproximadamente 4000 en todo el mundo, lo que casi la convierte en una edición limitada. Lo siento mucho Octane, no eres tú, soy yo. No has hecho nada malo, pero no soporto verte. En fin, la cosa es que como tenía por ahí los vídeos de los modelos, quería compartirlo con vosotros. Si habéis llegado hasta aquí, dejad los comentarios de cuál es vuestro modelo favorito del vídeo y si hay alguno que te encante pero que no salga aquí, pues también lo dices. Igual se me ha pasado algo u olvidado alguno chulo. La memoria ya no es lo que era, ya sabéis. Pues bien, espero que os haya gustado mucho y antes de irme quiero volver a agradecer a los Patreon y miembros del canal de YouTube. Sois la caña y os lo agradezco mucho. Sin más, me voy a ir ya despidiendo de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Este es el Instagram del canal. Lo podéis buscar como Arzoro y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes, que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo. Si os interesa, echad un vistazo y si os gusta, seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os mola el contenido del canal, también os molará el del Instagram.